Hoy es día jueves y ya estamos listos acá para llevar la siguiente enseñanza acerca de la importancia que tiene de conocer el verdadero nombre de Dios, ¿verdad? Porque esa es una de las partes más importantes, o sea, el comienzo de un verdadero cristiano, ¿verdad? Porque un verdadero cristiano tiene que aprender a conocer quién realmente es su Dios todopoderoso, porque no nos podemos equivocar en cuanto al nombre, porque cuando hablamos acerca de una persona así en singular, ¿verdad? Con un cargo dentro de una política, por ejemplo, un presidente, y mencionamos un presidente, ¿verdad? Y tenemos que mencionar el nombre de él, porque si solo decimos presidente, pues realmente estamos viendo nada más el título del cargo que él desarrolla. Pero si decimos el presidente fulano de tal, de la nación tal, ya nos entendemos mejor. Recuerdo, ¿verdad? Hace algunos meses yo estuve bautizando a una persona, ¿verdad?, que todo mundo la conocía como, le voy a mencionar el nombre en esta ocasión para poder hablar con la verdad. Todo mundo la conocía por Claudia, ¿verdad? Cuando estábamos dentro del río, el lugar donde yo la iba a bautizar, ella me dice: hermano Germán, yo quiero comenzar mi vida con una gran verdad. Y le digo yo: ¿qué verdad? Me sorprendió, ¿verdad? Porque dije yo algo oculto, algo no sé, pero en el momento mi mente se turbó, ¿verdad? Y cuando me dice: yo no me llamo Claudia, mi nombre verdadero es Olga. Cuando me dijo ella estas palabras, pues yo quedé satisfecho, porque pensé que ella estaba ya en el camino correcto, ¿verdad? Salir de la falsedad, porque salía también de la doctrina trinitaria, ¿verdad? Y venía a la doctrina verdadera, a la única doctrina verdadera, que es la doctrina apostólica. Entonces dije, bueno, está actuando ya con dos partes muy importantes en su vida. Y luego pues ¿verdad? Tomé a bien bautizarla ya con su nombre original. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Pues ella siempre, las personas que no conocen su nombre original le mencionan el nombre falso que ella tenía. Ella tiene que contestar, porque creo que no sé desde cuándo adoptó ese nombre, pero la verdad es que hace quizás muchos años, ¿verdad? Y entonces lo que yo quiero dar a entender en esta mañana es que debemos nosotros de conocer el verdadero nombre de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Por qué es tanta la importancia? Bueno, si usted le sirve a Él, ¿verdad? Si usted le sirve a Él, tiene que conocer el nombre de Él, porque usted no puede trabajar para una corporación, ¿verdad?, que usted no conoce. O sea, ¿quiénes son los dueños de esta corporación? Puede trabajar, pero no conoce los dueños. Entonces, igual manera le sucede al cristiano, que supuestamente, ¿verdad?, conoce al Señor y muchas veces no conoce su nombre. Es un juego de palabras, ¿me entiende? Conoce, digo yo, porque él habla del Señor Jesús, pero no conoce su verdadero nombre original, porque en muchas ocasiones, ayer comenzamos con esta situación, ¿verdad?, de la palabra falsa de Jehová, que es una palabra que ha venido llevando a millones y millones
de personas hacia el infierno, porque cuando usted adora a un Dios que no es realmente el nombre original de Él, ¿cómo usted puede llegar delante de la presencia de Él y preguntar por Jehová si Jehová no es conocido bíblicamente como un nacimiento virginal como el del Señor Jesús? Entonces, lo que yo quiero es que usted entienda en esta mañana que no podemos nosotros hablar de alguien que no conocemos. El nombre original no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, la importancia es que usted conozca el verdadero nombre de nuestro gran Dios y Salvador. El día de ayer, miércoles, que estuvimos comenzando este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Hablamos acerca de la historia y hablamos mucho acerca de textos bíblicos que pues nos dan toda la referencia adecuada para conocer el nombre original de nuestro gran Dios y Salvador. Comenzamos desde el libro de Génesis, ¿verdad? Continuamos con el libro de Éxodo y de ahí seguimos al libro de Jueces, ¿verdad? Y llegamos a Isaías, cuando la revelación, ¿verdad?, de el Señor hacia Isaías, donde tenía que profetizar él que el Señor Jesús iba a nacer por medio de una virgen, ¿verdad? Y luego vimos todo el nacimiento de él en Mateo capítulo 21, y también me metí en la profundidad, ¿verdad?, de enseñarles a ustedes bíblicamente la misma situación de que los judíos pues hablaban de él y lo esperaban a él, ¿verdad? Y no lo conocieron. Entonces esto es algo muy importante que nosotros queremos descubrir a través de las Escrituras. ¿Por qué a través de las Escrituras? Porque la Escritura, como dice ¿verdad? El Señor Jesús en Juan 5:39, ¿verdad? Que las escudriñemos porque en ellas encontraremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él, ¿verdad? Entonces tenemos que estudiar las Escrituras a profundidad para poder determinar realmente quién es el Señor Dios Todopoderoso, porque Dios es nada más un título, ¿me entiendes? Es nada más un título, genera una idea de que es algo superior a nosotros, y es lógico. Todo lo que se considera Dios es superior a nosotros, superior a todos los humanos, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos descubrir el verdadero nombre de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Ayer pues prácticamente lo dimos ya a conocer, y igual ahora pues yo quiero hablar acerca de algo muy importante, y es que cuando dije o mencioné los judíos, ¿verdad? Los judíos lo tuvieron a él desde el momento de su nacimiento, ¿verdad? Lo tuvieron cuando niño, creció y les enseñó en las sinagogas, les enseñaba grandes enseñanzas, les mostró su poder, les dio a conocer todo lo que realmente Él es, ¿me entiende? Y les dio a conocer hechos como que Él dominaba la naturaleza, dominó el viento, dominó la mar, dominó todo, la muerte dominó. Él tenía dominio total en su ministerio sobre toda la naturaleza. Él tenía el dominio completo en sus manos. Por eso cuando en ocasiones ellos se preguntaban y decían: ¿y quién es este que hasta el viento y la mar le obedecen? ¿Y quién es este que se hace pasar como Dios? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de todas estas
situaciones, tenemos que tener la convicción quién es el Señor Dios Todopoderoso, y debemos de mencionar con originalidad el verdadero nombre de Él, porque no podemos hablar de un Dios falso. Por ejemplo, estaba buscando yo ahí en la escritura, ¿verdad? Y esta palabra Jehová tiene un montón de nombres, ¿verdad? Acá unos le llamaron Shalom, Elohim, Shaddai, Rafa, el Oyón, el Olam, Nisi, Chama, Rahab, Jireh, y tenía un montón de nombres que le adjudicaron, ¿verdad? Pero la verdad es que no, ninguno de los nombres puede ser el original, porque el original nosotros ya lo dimos ayer, ¿verdad? Y dijimos cómo el proceso de la profecía, desde que Isaías, ¿verdad? Empezó a profetizar: he aquí el Señor mismo os dará señal, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y pondrán por nombre Emmanuel. Esto es en Isaías 7:14, más Isaías 9:6 dice que porque un hijo nos es nacido, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando llegamos a Mateo, ¿verdad? En el libro de Mateo, en el capítulo 1, verso 21, dice que nace el Señor Jesús ya con su nombre. Y hay algo que a mí me impacta en esta, ¿verdad? En el nacimiento de Él, porque fue una orden que el ángel le dio a José, ¿verdad? Fue una orden y le dice, ¿verdad? Porque él pensando, dice en el versículo 20, Mateo 1:20, dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María su mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es, oiga bien, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? Llamarás, o sea, fue una orden que tenía que cumplir José. Una orden. ¿Por qué le tenían que llamar el nombre Jesús? Porque era el Salvador de nuestras almas, aquel que un día, ¿verdad?, nos ofreció esta salvación desde que nos hizo allá en el huerto del Edén, porque desde allá viene todo, ¿verdad? La Escritura dice que por un hombre entró la muerte, ¿verdad? Y ese hombre por el que entró la muerte a nosotros fue Adán. Pero viene el postrer Adán, ¿verdad? Y que es el Señor Jesús, y dice, y por el segundo hombre entró la vida. Entonces, cuando nosotros entramos en el plan de salvación con el Señor Jesús, porque esta profecía viene desde el Génesis, desde que Él habló por primera vez con Abraham, que le dijo: y levantaré de ti una gran nación. O sea, una gran multitud de nación, le dijo, que como las arenas del mar, no podrás contarlos, como las estrellas de los cielos, no podrás contarlos. Entonces, cuando Él habla acerca de toda esta profecía, ya estábamos nosotros incluidos en el plan de salvación. El plan de salvación es muy importante para nosotros los gentiles. ¿Por qué para nosotros los gentiles? Porque nosotros estamos exentos de la salvación, pero Él dice que nos iba a llamar como pueblo hacia Él. Entonces nosotros como decimos algunas veces sin conocimiento de que somos cristianos, tenemos que saber a qué Dios nosotros servimos, y tenemos que conocerle y tenemos que conocer su nombre. Ya lo acabamos de leer acá, que fue una orden del ángel
que le dio a José, que tenía él que poner por nombre Jesús. Entonces, cuando ese nombre ya fue puesto, ya lo tenemos nosotros registrado en la Biblia. Usted no va a encontrar en ninguna parte del mundo el nombre falso que nos adjudicaron, ¿verdad? Y que muchos creyentes todavía pronuncian hasta con orgullo. Y ese es el nombre falso, ¿me entiende? ¿Por qué pronuncia hasta con orgullo? Porque en una ocasión una mujer apostólica me dice, mi esposo y yo, mi marido y yo, dijo, nos vamos a levantar una obra y esa obra le vamos a poner Jehová Jireh. Y dije yo, wow, y son apostólicos y tienen tiempos de ser apostólicos y aún no han conocido el verdadero nombre de Dios. No han conocido el verdadero nombre del Dios Todopoderoso. Y está tan claro y registrado bíblicamente. De ahí, en una ocasión en el internet encontré una llamada iglesia apostólica diciendo que el título de ellos era, el título de esta llamada congregación era Santidad a Jehová. Por favor, seamos reales y honestos. Cuando hablamos de una nombre falso, estamos perdidos. Fíjese bien que admiro algunas llamadas congregaciones, ¿verdad? Que aunque están totalmente fuera de la Biblia, ¿verdad? Pues ellos tratan de predicar este evangelio. Una llamada, ¿verdad? Los testigos de Jehová que le llaman, ellos admiten claramente en su Biblia de que el tetragramatón es el nombre original del gran Dios y es un nombre impronunciable. Si ellos admiten esta porción, ¿cómo es posible de que su denominación se llame Testigos de Jehová? ¿De dónde sacaron la palabra? Pues yo ya lo he explicado en repetidas ocasiones. Fue una palabra que salió de los labios de los monjes católicos Casiodoro Reina, Cipriano de Valera, Martín Lutero, Juan Calvino, y de allí salió ese nombre para poder que los latinos o los del idioma español pudieran pronunciar un nombre falso de Dios. En la escritura estaba bien claro, Jesús mismo lo dice en Juan 5:46, donde él dice de que de él escribió Moisés. Juan 5:46 dice, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Y cuáles fueron los libros que escribió él? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. No los dije en orden, pero se los dije los 5 libros que él escribió, que escribió Moisés. ¿Usted ha leído alguna vez el nombre de Jesús en esos 5 libros? No creo que no lo haya leído. Lee solo el nombre falso que impregnaron ahí. Y quiere que le diga algo, y se lo digo con revelación del Señor Jesús. Esto lo hizo el mismo diablo para confundir a millones y millones de personas y llevarlos hasta el mismo infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no se escribió el nombre original del Señor? Pues ya tenían en el Antiguo Testamento toda la profecía bíblica donde Él iba a nacer. ¿Por qué sería que ellos no lo escribieron? Claro, se dejaron guiar por Satanás. Y como a Satanás lo que le interesa es la religión,
la religión, dirigir la religión a su manera para echar a perder la iglesia del Señor. ¿Cómo lo echan a perder? Fácil, fácil. Eso es lo más fácil. Toma a sus líderes desde el principio. Ayer les explicaba de que cuando estaba en la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, y la tradujeron del griego al latín, a la Vulgata latina, fueron otros monjes católicos los que la tradujeron. Allí estaba Jerónimo Estribón, Agustín de Hipona, y habían otros 2 monjes más, católicos. Entonces, ¿quién fue el que engendró toda esta patraña para engañar a la humanidad? Constantino. Constantino hizo creer a toda la religión, a todo el mundo, que él se había convertido al cristianismo. Y él nunca se convirtió al cristianismo. Imagínense los grandes errores que cometieron. Hicieron, y hasta el día de hoy los católicos tienen como el primer papa al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro fue el que recibió la orden del Señor Jesús de que él iba a ser el primer predicador de esta palabra, de la doctrina apostólica. Pedro fue el primer hombre en Mateo capítulo 16, del versículo 17 en adelante. Fue el que recibió la orden, y que el que se paró después del Pentecostés fue Pedro, el que se paró y empezó a explicarles todos los acontecimientos que estaban pasando ahí en el Pentecostés. Él fue. ¿Y quién fue el que dio la orden de bautizar en el nombre del Señor Jesús? Fue el Señor Jesús que dio la orden. ¿A quién? A Pedro. Entonces, si ellos dicen que el primer papa fue Pedro, ¿por qué ningún católico se bautiza en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados? Porque es una religión, y de esa religión han salido todas las ramas que ahorita están pervirtiendo al mundo. Todas esas ramitas, todos esos religiones que salieron, todos esos grupitos que salieron de la Iglesia Católica son los que están terminando de llevar a la humanidad al infierno. Del cielo, cuando el diablo se rebeló en contra del Señor Jesús, se trajo la tercera parte de los ángeles, dice la Escritura. Y si la Escritura dice que desde el cielo se trajo la tercera parte de los ángeles, cuando el diablo estaba aquí en la tierra y pervirtió a Eva, ¿quién es lo que él quiere ahora? Pues, ¿qué es lo que él quiere? Robar la tercera parte de la humanidad para arrastrarlos al infierno. Pero usted sea inteligente en esta mañana y ábrale su corazón al Señor Jesús y reconozca que Él es nuestro gran Dios todopoderoso y que Él es el único quien puede salvarlo, como lo dice Hechos 4:12, porque no hay de otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Filipenses dice que toda rodilla se doblará de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro nombre en quien podamos creer, solamente en el Señor Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, porque el único que vino a libertar a la humanidad, el único que vino a salvar la humanidad, se llama Jesús, y no hay otro nombre bajo del cielo en quien podamos tener salvación y liberación de pecados. No hay. Y si hubiera otro, pues menciónemelo, pero no hay. Y cuando conocemos el verdadero nombre del Señor, el verdadero nombre de nuestro gran Dios y Salvador, nos sentimos satisfechos. Los judíos lo tuvieron en sus manos.
Ellos lo tuvieron, vieron aquellos milagros que Él hizo, cuando resucitaba muertos, cuando sanaba a los leprosos, sanaba a los ciegos, le daba habla a los mudos y sanaba todo tipo de enfermedad. Ellos lo tuvieron enfrente, vieron la calidad de hombre que era y la calidad de Dios todopoderoso que era, y no le conocieron. No le conocieron, lo tuvieron enfrente y no le conocieron. Mas ahora todos los que creemos en Él, todos aquellos que creemos realmente en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, sí creemos en Él, que Él es el Dios todopoderoso. Ellos lo tuvieron. El día de la crucifixión, Pilato preguntó a Él y le dijo: estos te acusan de que tú eres el rey de ellos, tú eres el rey de los judíos. Y Él dijo: tú lo has dicho, le dijo a Pilato, tú lo has dicho, le dijo. Pilato, no teniendo forma como acusarlo, sacó un huacal con agua y dice la escritura que lavó sus manos y les dijo a ellos: no soy culpable de la sangre de este inocente. No soy culpable de la sangre de este inocente. Mas los judíos le dijeron: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No supieron lo que estaban hablando estas gentes endemonizadas ahí, enfrente del gran Rey y Dios Todopoderoso. No supieron lo que hablaban, no supieron el momento que estaban comprometiéndose ellos y comprometiendo sus hijos y las descendencias venideras. No lo supieron y ni lo saben hasta el día de hoy, porque muchos de ellos todavía siguen esperando al Mesías. Que su sangre caiga sobre nosotros. Y dice que como burla le pusieron arriba: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ese Rey de los judíos va a regresar a la tierra, y cuando regrese a la tierra, dice la escritura que Él va a venir con un nombre nuevo. No es un nombre que se va a cambiar el nombre de Jesús. No podrá cambiárselo, porque Él ya nos lo dio a nosotros, que lo reveláramos. O sea, que nos lo dio en revelación a nosotros. Y dice: en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Ese Rey que despreciaron los judíos, ese Rey maravilloso, glorioso, que despreciaron los judíos, Él es mi Rey y es mi Señor y es mi Dios todopoderoso. Si aún tú no lo has conocido, pues vamos a seguir estudiando esta palabra hasta el último momento en que conozca quién verdaderamente es ese gran Rey y ese Rey de reyes y Señor de señores, porque no hay otro nombre en quien podamos creer, solamente en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Ese Rey que ellos despreciaron es el que te presento en esta hora de este día jueves. Paz de Cristo, y que el Señor continúe revelándote ese nombre maravilloso, para que un día puedas caminar con Él sin avergonzarte cuando te digan: eres bautizado en su nombre. Diles con toda seguridad y con la frente en alto: sí, porque Él es mi Rey y es mi Señor y es mi Dios todopoderoso. Vendrán días malos a esta tierra en que esa palabra
que nosotros, que esta palabra que yo estoy pronunciando ahorita, cuando pregunten, ustedes cristianos, con todo orgullo, diga sí, le va a costar la cabeza, porque aquel que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, dice el Señor. Aquel que perdiere su vida por causa del nombre del Señor Jesús, tiene la vida eterna. Así es que paz de Cristo en este glorioso día.